Muchos vemos el resultado, pero pocos estamos dispuestos a pasar por el proceso necesario. Ex presentadora de televisión y modelo. Hoy es mentora y coach de la Escuela de Parejas Equipo o Nada. Es especialista en terapia junto a su esposo, Juan Andrés. Damos la bienvenida a Andrea Hurtado. ¡Ay, qué Gracias, chévere! Andrea, Gracias por acompañarnos. Gracias, de verdad, me encanta poder venir y hablar de estas cosas. Poder ser luz en medio de la oscuridad, hoy que el mundo tanto los necesita, porque André, hoy vamos a conocer a esa mujer detrás de la terapeuta o de la mujer que vemos en redes ya sana, ya solucionada y que ayuda ahora a otras personas, hombres y mujeres, en temas del amor. Vamos a conocer de sus caídas, sus miedos, su proceso y la fuerza que la hizo levantarse, porque nadie sabe ni nace siendo su mejor versión. Este es el programa Yo Soy, bienvenidos. André, ¿quién la gente dice que eres y quién es realmente Andrea Hurtado? Wow, ¿qué dice la gente de mí? Creo que muchas personas me identifican por mi paso en la televisión, que fue una etapa de mi vida muy linda. Y tal vez otra gente también no me conoció en ese momento, pero sí ya con la escuela de parejas, la escuela del amor. Y entonces me identifican con eso como la mentora o coach. Pero ¿quién es la Andre? Soy un proyecto en construcción. Soy un proyecto en construcción. Tengo la fortuna, la bendición de haber encontrado mi identidad como hija de Dios, después de haber pasado por vivir como no hija de Dios. Y ahora puedo vivir y experimentarle al Señor. Eso es lo que yo soy. Creo que lo que más me identifica y lo que marcó un antes y un después. André, ¿cuál ha sido ese momento difícil de tu vida en el que tuviste esa noche oscura y que dijiste, ya no puedo más? ¿Y qué hiciste? Bueno, muchos, ¿sabes? Bueno, no sé si muchos, pero sí varios, en diferentes etapas de mi vida. Recuerdo que cuando murió mi papá fue una época muy dura para mí, que yo tenía 7 años, pero marcó mi adolescencia muchísimo. Esa fue, creo que es la más dura, ¿sabes? Creo que es donde empieza todo todo el loop. Después de eso, empezar a vivir un poco el amor, a entrar en las relaciones de pareja, y ahí sí eran noche oscura tras noche oscura tras noche oscura, relaciones muy sufridas, de infidelidad, de mentira, de necesitar, de depender, de poder hasta rogar, no me dejes, no te vayas. Y después ya con mi esposo también pasamos al principio de nuestro matrimonio una época muy dura donde casi todo también se rompe y donde se estaba repitiendo la historia nada más. Repites la historia, solo cambias el nombre. André, un poquito regresando a ese momento cuando tienes ese quiebre tan fuerte de la partida de tu papi. Evidentemente en las mujeres marca mucho esa relación que hemos tenido con papá. Uh-huh. Y es importante que las mujeres miren que no siempre el tener estas caídas o tropiezos en rupturas amorosas es porque hay que sanar algo con papá. Uh-huh. Y repetimos estos patrones. Quizás tú lo pudiste ver, eso que había algo que sanar con papi, ese dolor que te hacía repetir o buscar, como tú dices, rogar amor. Y no era la persona, era tu vacío, a esa niña herida. Totalmente. Sí, totalmente. La figura paterna, cuando mi papi muere, pues se da este abandono, ¿no? Y este vacío que empiezas a querer llenar desesperadamente con otras personas o con cosas materiales o con hábitos. Sí fue, yo diría que fue un punto muy álgido en mi historia. Y que me tomó mucho tiempo poder entender. O sea, yo hablo de que mi papá terrenal se fue y para poder entender y abrazar que mi Padre Celestial nunca me dejó, tomaron unos buenos 20 años. O sea, pasé desde los 7 hasta los 25, digamos, batallando. ¿Qué versión de Andrea tuvo que romperse?
Porque como tú dices, batallabas y muchas veces debes haber puesto excusas. No, no, ya me va a pasar. No, no, la típica tierra que lanzamos a las heridas para no enfrentarlas y no decir, a ver, la voy a confrontar, voy a coger y voy a empezar a sanar. ¿Qué parte de Andrea tuvo que romperse para decir, no doy más, ayuda, buscar esa ayuda? Muchas, y en diferentes etapas fueron diferentes, valga la redundancia. Pero una tuvo que haber hecho el despertar, decir, ya, sí, no puedo seguir dándome postazos, necesito hacer algo con mi vida. Sí, bueno, es mi identidad, el entender que no valgo más por lo que puedo proyectar afuera, o no valgo más por lo que alguien afuera de mí pueda decir de mí. Buscaba mucha aceptación, buscaba encajar, buscaba ser aceptada, tenía pavor al rechazo, no solo en el amor, también en mi área, en mis estudios, en mi profesión. Entonces tenía como esta armadura o esta cascarita donde yo creía que mi valor dependía de todas esas cosas. Y claro, como no se sostiene en el tiempo, entonces yo regresaba a casa a llorar porque no estaba funcionando. Tuve que renunciar a eso, tuve que renunciar a entender que soy amada y escogida mucho antes de nacer, y que nada de lo que yo pueda hacer o dejar de hacer puede hacerme más amada y más valiosa. Esa fue una idea que tuve que abrazar y dejar todo lo demás como lo que yo creía que era mi identidad y lo que me definía. André, contabas que pasar de tropiezo en tropiezo también, cuando entras en relación con tu actual esposo, también tuviste un quiebre. Porque vemos hoy a lo que te dedicas y es justo rescatar estas parejas o enseñar a la gente el verdadero significado del amor, que nos han programado y nos han vendido que el amor duele y que parte del amor es sufrir. Pero cuando entras en sanación dices, el amor no duele, y cuando duele no es ahí. Cuéntanos un poquito de este. Bueno, si alguien está viendo este programa ahora y la vida y el amor le duelen, bienvenidos al mundo. El dolor es un poco inevitable, en realidad. Me acuerdo que mi coach me decía en un punto, hasta hace poco que lo vi, dijo, ¿quién en esta habitación no ha sido rechazado, abandonado, humillado, le han fallado? Que levante la mano. Y nadie levantó la mano, ¿no? Entonces, bienvenido al mundo. Todos pasamos por ahí. Lo que pasa es que, ¿qué haces con ese dolor? Eso es lo más importante. Y a mí me tomó años de entender que el dolor no tenía que convertirse en sufrimiento que me acompañe por tanto tiempo. Mi dolor sí fue sufrimiento, fue por mucho tiempo. Yo crecía con él, yo creía que era parte de mi historia, era parte de mí. Incluso es curioso porque cuando se presenta la solución para poder quitar el dolor, a veces estás ya tan identificado con eso que no lo quieres soltar, y puede sonar paradójico porque es lo que te está haciendo fallar, repetir la historia, sentirte tan mal, pero es que casi se ha convertido como tu aliado, ¿quién eres? Entonces, tu identidad, ¿no? Entonces fue difícil eso. Era difícil dejar muchas cosas, aunque yo estaba consciente de que eran lo que había que soltar, pero era casi que mi identidad. ¿Qué pasó con Juan Andrés? Con Juan Andrés, bueno, se repitió la historia con otro actor, en otro escenario. Nosotros nos casamos y nos fuimos de Ecuador a vivir a Estados Unidos. Y allá vivimos una época muy oscura porque se nos acabó el dinero con el que fuimos, no teníamos papeles, estábamos recién casados viviendo en una habitación así, donde ahí mismo teníamos todo. Habíamos dejado aquí familia, una posición laboral buena, donde estábamos cómodos, había reconocimiento, habían amistades. Allá estábamos solos con una presión muy grande y no podíamos trabajar tampoco. Entonces eso nos rompió, o sea, sacó lo que los dos teníamos adentro. Yo mucho dolor, mucha inseguridad, mucho resentimiento, mucha deuda, él problemas de ira, manejo emocional. Y recuerdo que una noche salimos de fiesta, los dos muy acostumbrados a salir de fiesta, y en esa noche nos peleamos. Él me dejó en la discoteca, se fue literalmente, yo regresé con una amiga, y cuando yo llegué a la casa tuve que pedirle a un primo, creo que me abra la puerta porque Juan no quería abrirme, si no me falla la memoria, y tuvimos una discusión terrible. Había alcohol de por medio, no hubo violencia, pero sí hubo mucha agresión, gritos y demás, amenazas. Y al día siguiente él me miró a los ojos y me dijo, tú te tienes que ir a Ecuador. Tú no vas yo no quiero una relación contigo.
y me cayó como Ouch. balde de agua fría porque yo dejé todo, ¿no? ¿Cuántas mujeres han dejado todo? Yo dejé todo en Ecuador y me había ido con un sueño de familia, de profesión. Y él fue súper determinante y me dijo, yo no puedo tener una relación con una mujer así. Porque en esa noche yo me desbordé y muy acostumbrada al conflicto y a las peleas, hice exactamente lo mismo. Y me dijo, no, yo no puedo con esto. Y eso sí realmente como que caló en mi corazón y dije, wow, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo lloraba y conversé con él y bueno, esa noche él también terminó la conversación ahí, no quedamos en nada, perdón, al día siguiente no quedamos en nada. Y él se fue a conversar con Dios. Y recuerdo que cuando retomamos la conversación, él me dijo que él no es quien me tiene a mí que pulir y cambiar, que él entendió que el Señor le dijo que tiene que acompañarme, pero que él tiene que dejarse pulir por Dios. Y así fue que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a aplicar todo lo que conocemos, porque ya habíamos estudiado cómo sostener las relaciones y cómo la ciencia del amor. Y bueno, y de ahí empieza a cambiar la historia, que no fue tampoco de un día para el otro, fue un proceso donde nos equivocamos también muchas veces, pero fue así como nos rompimos yo creo que si estábamos en Ecuador la relación se terminó. André, qué importante lo que acabas de decir de, a pesar de haber tenido ya el conocimiento, no lo habíamos hecho vida, no lo habíamos puesto en práctica. Y cuántas personas hemos muchas veces buscado ayuda en personas que no han sanado aún. Y yo estoy súper convencida de que no puedes dar de lo que no tienes. Y puedo dar de mucha teoría, pero si no lo he vivido y no lo he puesto en práctica en mí misma, no puede salir fruto porque ahí es donde entra el juzgar. Ay, pero si ya tienes esto, ¿por qué no puedes? Y ya eres hija de Dios y deberías ser fuerte y no deberías llorar. Y yo me acuerdo una vez alguien muy sabio me dijo, Dios creó las lágrimas y es para que llores también. No es malo llorar, no es malo sentirte ya enojado, porque mientras estemos en esta tierra vamos a padecer. La diferencia es los lentes que nos ponemos a medida que vamos enfrentando la vida hasta que nos toque irnos. Pero esta reconciliación con tu esposo, porque hubiera sido muy fácil decir, cierto, chao, yo me voy y me construyo en Ecuador, y si algún día nos volvemos a topar, buena suerte. Pero decidieron ser valientes y quedarse. Y tan lindo lo que tú dices de, él te dijo que Dios le dijo, yo te voy a acompañar, pero es tu tema. Qué bendición tan grande, porque claro, por ejemplo, en mi caso, si fue chao, me voy, no puedo contigo. A mí me dijeron, no puedo contigo, me voy. Y yo digo, bueno, Dios tuvo ese tipo de proceso conmigo por algo y lo agradezco, pero ahí empezó mi sanación de no solo el matrimonio, sino de esa niña herida que estaba siendo una adulta que hiere. Claro, totalmente. A donde sea que vayas te llevas a ti. Y lo que hay en tu mente, en tu corazón, eso es lo que va a salir tarde o temprano. Es muy, muy poco el tiempo que puedes fingir o puedes sostener una realidad que no está sostenida sobre la roca, ¿no? Que no está construida sobre la roca. Sí fue una bendición. En medio de todo, también teníamos un anhelo, yo por mi parte, de formar una familia. Algo de Juan Andrés me había dicho a mí que era él. O sea, eso yo no lo tenía con ninguno, no lo tuve ni lo sentí con ninguno de mis parejas anteriores. A pesar de que les rogaba que por favor no me dejen, yo les espiaba para ver si es que, o sea, había como esta obsesión que no era verdadero amor, pero yo sabía que no era una buena idea tener y crear una familia con ninguno de ellos. Pero con Juan Andrés fue diferente. Con él sí tenía el anhelo de crear una familia, de ser amada, de ser la madre de la casa, de tener este hogar. Y eso también fue lo que sostuvo el cambio, esta visión de futuro. Y cuando José Andrés dice, ok, empieza a trabajar, ¿de dónde te cogiste? ¿Cómo fue este proceso? Porque muchas veces podemos creer en Dios o tener una religión, pero no tenemos una relación. Y yo creo que uno llega a conocer a Dios cuando empiezas a verlo, como tú decías, como tu padre, como ese conector de ir conversando como un amigo. Hola padre, hoy me levanto, y comienzas a conversar y después dices, qué increíble. Ya no es solo un domingo de ir a la iglesia y tener ahí, porque el miércoles ya estás fría, sino de ser del día a día. Total, es un experimentar a Dios.
No es lo mismo creer en Dios, no es lo mismo creerle a Dios, no es lo mismo experimentar a Dios, son tres cosas diferentes. Yo me agarré desde, el Señor dice, clama a mí y yo te revelaré conocimiento. Y yo tenía una carpeta llena de conocimiento. Y lo que hice fue literalmente de rodillas clamar a Él. También dice, ustedes me buscarán y me encontrarán porque me buscaron con todo su corazón. O sea, yo realmente estaba desesperada, estaba en otro país, estaba sola. La única persona con la que yo podía contar era esta persona con la que también había roce, había herida, había dolor. Entonces yo literalmente clamé, busqué con todo mi corazón, me rendí. Y yo por eso a veces creo que en los procesos, cuando todo se va, el Señor permite que se vaya el dinero, que se vaya el esposo, que se vaya la casa, que se vaya el trabajo, que se vayan las amigas, que se vayan, todo se va, te quedas sin piso, pero de alguna manera eso hace que dependas más de Dios, que entiendas que tienes todo. Eso vamos a conocer a profundidad el proceso de Andrea Hurtado. Regresamos después de este corte. Fibra Max, Fibra Max. Ahora con Fibra Max disfruta de 1000 megas por solo $17.50 más impuestos. Las tareas y consultas de tus peques sin interrupciones. Tus series y películas con una conexión estable y con la menor latencia del país. Y lo mejor, al activar tu servicio, participas en el sorteo de uno de los Wi-Fi dorados. Con internet gratis para toda la vida. Activa tu plan ahora y podrás ser uno de los afortunados ganadores. Fibra Max, Fibra Max. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con Andrea Hurtado. Ella es terapeuta de parejas en su escuela de pareja y amor que se llama Equipo Nada. Y estamos hablando, André, de este proceso en el que dices, no puedo más, doblo rodillas y le digo, heme aquí, haz tu voluntad. Pero muchas veces creemos que es solo cuestión de decir, Dios, ayúdame, y la ayuda va a caer por inercia o porque sí. Hay que accionar. Hay que también decir, ok, confío en Dios, entrego mi vida y yo hago mi parte, hago lo posible para que Él entre a hacer lo imposible. Sí. Y uno de los mayores regalos que el Señor nos ha dado es este libre albedrío. O sea, Él no puede obligarnos a nada. No puede obligarnos a elegirle. Entonces, lo que Él quiere, y por eso nos creó así, es que le elijamos. Siempre es elígeme. Tienes la opción del mundo, elígeme a mí. Entonces, lo que yo hice fue en rendirme y clamar porque me habían quitado todo el piso. Yo no tenía nada, no estaba ni siquiera en mi país, no tenía mi familia. Fue ir con esa intención de humillación y de rendirme, pero al mismo tiempo fue agarrar ese conocimiento y leerlo, leer, consumir, repetir, estudiar, porque con ese conocimiento yo tenía entonces herramientas y entendía cómo elegir. ¿Qué conocimiento era, André? Porque hoy en redes sociales encontramos un montón de cosas. Sí, se llama la ciencia del amor. Es lo que nosotros enseñamos con mi esposo, es lo que aprendimos antes de irnos. Porque el amor es una ciencia. O sea, ahí podemos irnos a otro programa y entender que el amor no es lo que siento, ni lo que tengo que repetir o lo que vi en mi casa. El amor es una ciencia, hay que estudiarlo para poder crearlo y sostenerlo. Entonces, bueno, eso fue lo que yo tenía en mi carpeta y yo consumía. Y eso me ayudó a poder elegirle a Dios, a poder tomar las decisiones que estén alineadas a la voluntad del Señor. Porque hay muchas cosas del mundo, del enemigo, de nuestros miedos, como tú le quieras llamar, que parecería que es lo correcto ahora, que debo hacer eso. Pero si no hay ese discernimiento y ese conocimiento, voy a caer en esa trampa. Y ahí el Señor no puede hacer nada, porque como no me puede obligar, entonces solo observa y permite. Entonces yo te digo, si hay algo que hice a partir de rendirme, es con ese conocimiento yo sabía cómo elegirle a Dios, dónde está Dios y dónde no, dónde hay trampa, dónde hay repetición de patrones. Ese discernimiento que dices, André. Y a la gente que no sabe, que no entiende mucho de para dónde coger después de un golpe, después de una situación que te marca, que sientes que es la noche en que te quiebras y ya no puedes más. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué les dirías tú? Lo que les digo a mis alumnos y lo que me hubiese dicho a mi Andrea, adolescente, digamos, joven, era, mira, cuando a ti te pasó lo que te está pasando, el Señor estaba centrado en el trono. No se fue al baño, no se quedó dormido. No fue una mala suerte. No fue una coincidencia porque no existe. ¿Qué significa eso? Que
cuando a ti te pasó lo que te pasó, el Señor lo vio venir y lo permitió. No lo provocó necesariamente, pero lo permitió. Y si entendemos que entonces Él, como el creador del universo, tiene propósitos mayores para lo que pasa por su autorización y por su propio permiso, entonces buscamos donde hay que buscar. ¿Qué es lo que quiere de mí el Señor? ¿Qué es lo que quiere este momento? ¿Qué es lo que debo aprender? ¿Para qué me está pasando lo que me está pasando? Y la gente que no tiene esa cercanía a Dios, que realmente dice, ok, ya me quebré, voy a buscar otro tipo de ayuda, es lo que tú dices, ya buscamos donde no debemos y entramos y abrimos puertas que no deberíamos abrir, pero el mundo está lleno de gente que cree y no cree en Dios. Y vamos a seguir repitiendo historias mientras, como yo les digo, cuando el carro se te daña, tú vas a la casa matriz de donde es tu auto. Claro. Porque dices, ahí es donde lo crearon y él es el único que te puede reparar. Y yo he tenido en consulta gente que llega a mí, se verás, he probado, he hecho brujería, he hecho de todo y ya no jalo. Y yo lo que les puedo decir es que todas las personas estamos creados con un huequito que nadie lo puede llenar más que Dios. ¿Cómo hacemos para decirles a esas personas que hay algo más allá que está superior a ti y que es tu única roca fuerte y segura de donde Él no te va a dejar, Él no te dice que ya se cansó de ti, sino estoy aquí y te amo como eres? Muy buena pregunta, porque la verdad no cambia porque nosotros estemos confundidos. La verdad permanece. Y si tú no crees en Dios, no significa que Dios no existe. La verdad permanece siempre. De hecho, la Biblia dice, la verdad los hará libres. ¿Por qué digo esto? Porque se pueden hacer muchos procesos de restauración personal y relacional a partir de lo que dice la ciencia. Claro, lo que dice la psicología, el psicoanálisis. Es posible absolutamente. Pero una transformación no está completa sin el componente espiritual, que es lo que tú dices. Y eso va a ser así, se va a mantener así. Porque somos cuerpo, mente y espíritu. Correcto. Necesitamos tener todo en armonía. Sí. Y yo creo que llega el momento en que de algún rato dicen, yo he podido conversar con gente que no creía en Dios y que dijo, bueno, ya, si es que existes, tal cosa. Aquí estoy. Sí. Entonces creo que el poder quizás experimentar. Yo les digo, alguna vez le oí a un pastor maravilloso, Dante Gebel, que decía, si Dios no existe, bueno, me muero, me come los gusanos ya. Pero ¿qué pasa si sí existe? ¿Dónde me quedo con todas las promesas que hay en la Biblia? Claro. Entonces, yo les digo, prueba a ver sí, qué has pasa. Probado de todo. Prueba. No? Porque, exacto. André, ¿qué aprendiste de todo esto? ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje de tu proceso? Qué pregunta. Hay tantos. Creo que el Señor ha sido tan bueno que me ha permitido ver esto. Creo que lo resumiría así. Y es poder ver este lado de la vida, porque la vida no termina aquí, con ojos espirituales y no con ojos terrenales. El poder abrir esa conciencia, ver más allá de mis dolores, de mis emociones, de mis aciertos, ver más allá incluso de mi propia familia, que es una gran bendición, pero ver más allá, entender que hay algo mayor. Eso es lo que eso me ha cambiado a mí la vida. O sea, yo no te podría decir que nada se compara al poder entender que vivo conectada a algo mucho más grande que lo que pueden ver mis ojos terrenales. Esa es mi oración. Yo siempre le digo, Señor, abre mis ojos espirituales, abre mis oídos espirituales, porque imagínate lo que yo veo con mi mente, que es de este porte, mi historia, que sí tiene importancia, pero en comparación a lo que estoy viviendo y a la gente con la que interactúo, es solo una parte de la realidad. Es muy limitado. ¿Qué hay detrás, no? ¿Qué hay más allá? Cuando hablamos con una persona, decimos, no me cae bien, o detrás de eso hay un ser humano con alguna herida, algún dolor,
que estuvo quizás en la situación con los distintos procesos, porque Dios solo Él sabe cómo nos usa y cómo nos procesa, porque nos conoce y dice, bueno, a ti necesito que te caigas un poquito más porque si no, no me vas a hacer caso, Claro. o contigo es un poco más suave. Él sabe. Pero André, dentro de este proceso, de este gran aprendizaje, ¿hoy puedes decir valió la pena? Valió el esfuerzo, valió. Todas esas lágrimas, esas noches, esos clamores, porque a veces uno hasta se pelea con Dios, ¿qué fue? ¿Dónde estás? Pero ¿valió la pena? Sí, valió la pena. Sin embargo, sí creo que hay muchas cosas de mi historia que yo no las tenía que vivir para llegar al momento en el que estoy ahora. No eran... El ser humano no solo aprende del dolor. El ser humano puede aprender de la posibilidad de elegir diferente o de otras historias. ¿Y cómo eliges diferente si no tienes conocimiento? Porque el 90% de las personas aprendemos después de un dolor. Y ahí decimos, y este es también uno de los propósitos de este programa, es no esperes golpearte para empezar a sanar y mirar qué dolor, qué herida te ha marcado, que hoy te hace el adulto que eres y que un herido va hiriendo. Claro. Evitar. ¿Cómo podríamos hacer para evitar estos dolores a uno primero y a tu entorno? Porque vas hiriendo. Sí. El ser humano tiene la tendencia de aprender por el dolor. Eso es una realidad, ¿no? Pero eso no significa que ni anula el hecho de que existe otra posibilidad, que es aprender de prevenir de la historia de alguien más, de tomar una decisión alineada al conocimiento. Saber escuchar. De saber escuchar, exacto. O sea, hay las dos posibilidades. Que tendemos a una, absolutamente. Mi historia es eso. Pero no creo que tienes que pasar por todos los dolores para poder elegir diferente. No necesariamente. Y gracias a Dios hoy hay estas herramientas, ¿no? Sí. Así como decimos, bueno, estamos súper conectados y a veces emocionalmente desconectados, pero creo que hay ahora estas herramientas como tu escuela, que puede ayudar no necesariamente ya parejas, sino alguien que dice, a ver, quiero encontrar un amor bonito, un amor sano, ¿qué tengo que hacer? Y lo más lindo es cuando entras y te dicen, en ti empieza todo. Total. Porque a veces decimos, quiero una pareja de una u otra forma. Sí. Y empieza en ti, y eso lo vamos de seguro a hablar en otro programa, La Ciencia del Amor, André, que está súper cordial invitada. Pero ya para ir terminando, quiero que me ayudes a completar estas frases con una palabra o con una oración, lo que te salga en ese rato, ¿ya? Okay. Qué divertido. Hoy yo soy hija de Dios. Antes yo era también hija de Dios, pero no vivía como una hija de Dios. Estoy aprendiendo a conocer más a Dios. Me perdono por Wow, qué difícil esa. Porque todo lo que hice no sabía que... No tenía el conocimiento y creía que lo estaba haciendo bien. Me perdono por todo lo que hice antes, digamos. Mira qué bello. Dentro del proceso que yo seguía y me encantó tu respuesta, porque a veces perdonamos a todo el mundo, pero cuando tenemos un espejo al frente, nos hemos olvidado de perdonarlo, porque hemos sido las decidoras de una u otra relación, de una u otra decisión, y vernos al espejo y decir, Paula, te perdono, Andrea, te perdono. Creo que a mí fue lo que más me costó, el perdonarme a mí misma y decir, ok, ahora tengo todo esto, ¿qué voy a hacer? Creo que es maravilloso. Sí, sabes que el perdón es así rapidito ya, como nosotros lo vemos, que es una profunda transformación de la persona. Entonces, si aplicamos ese concepto, yo todavía me estoy perdonando, porque todavía estoy cambiando. Amén, qué belleza, André. Y gracias a todo lo vivido, hoy puedo experimentarle al Señor, buscar a Él y no lo que Él me puede dar. Todavía tengo que corregirme en eso. Y bueno, guiar a otras mujeres y a otras personas a que también ojalá puedan hacer lo mismo. André, ¿qué es lo que así súper chiquito tú haces en tu escuela para la gente que nos está viendo? Bueno, nosotros les enseñamos, les damos un pensum. Esa es la diferencia. Si nos diferenciamos es que tenemos un pensum de lo que es amor propio y de lo que es amor en pareja. Y entonces son módulos que tienen literalmente conocimiento, herramientas, prácticas y tácticas para que tú al ponerlas al usarlas, pues puedas llegar a esa sanación, a ese perdón, a ese amar.
no necesariamente tienen que estar casados, pueden ser novios que quieren trabajar en una relación, o yo que alguien soltero. Tenemos una escuela de solteros que quieren sanar y entender por qué han fracasado en el amor y atraer a la persona correcta, y tenemos una escuela de parejas, que es, no importa, no tienen que estar casados, puede ser cualquier pareja. ¿Qué le dirías, Andre, a esa persona que pensó que no iba a salir adelante? A la Andrea que pensó que mejor botemos las toallas y vamos. Qué bueno que no lo hizo, y que Dios siempre estuvo. Tal vez ella no lo vio, pero el Señor siempre estuvo. Muchas cosas de las que yo hasta ahora y moriré sin saberlas, seguro el Señor las hizo tras bambalinas para cuidarme, para protegerme, hasta de mí misma. Entonces, qué bueno que no renunció y que sepa que a pesar de que su Padre Eternal no estuvo, su Padre Celestial siempre estuvo. Gracias, Andre. Hoy no solo conocimos a la coach, conocimos a la mujer que decidió convertirse en una mejor persona, porque cuando te atreves a sanar y enfrentar tu historia y atravesar el proceso necesario, descubres que siempre fuiste más fuerte de lo que te imaginabas. Nos vemos en un próximo capítulo. Yo soy una mejor persona. Soy Paula Chiriboga. Les espero una nueva edición y gracias, Andre, por abrirnos tu corazón y por compartirnos tu historia. Gracias a ustedes. Bendiciones.